bueno que no se oyó. Hemos estado en el tope de la montaña. Hemos visto la tierra desde Gilead hasta Dan. Esta es nuestra herencia. Desde el monte de Sión hemos visto la tierra. Nuestros ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Qué presentación más maravillosa en el espíritu y en la letra. Visión de la gloria de Dios llegando al monte de Sión. El gozo de toda la tierra, así como el hombre de guerra se levanta en el día del Señor. Amén. Gracias, Dr. Sagan. Estas no son frases agradables o pronunciaciones emocionales. Esta es la realidad vista desde la, desde el trono de Dios. Esa es la intención de Dios, colocar sobre la tierra en el tiempo del Señor. Así que, ¿por qué hemos llegado a estar hasta este punto? ¿Por qué este mensaje es tan necesario? Ese es un mensaje de remedio, para traer un remedio, para traer un reseteo en nuestro foco, para llamarnos a nosotros a la intención original. ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo los hijos de Adán se convirtieron en violadores de niños y secuestradores de los inocentes y saqueadores de naciones? ¿Cómo llegaron ellos a hacer esto? Vamos a descubrir el secreto de la maldad como parte del entendimiento para que nosotros podamos aplicar las armas de nuestra guerra efectivamente, porque las armas de nuestra guerra están descritas en términos de guerra, pero no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Cuando dice las puertas del Hades, no hable de las puertas del infierno venir contra, porque las puertas no se mueven. Las puertas están colocadas para proteger. Tenemos que tener, tiene que haber un cambio de mentalidad en la medida que vamos a estas, en la medida que vamos a guerrear, porque las puertas hablan de la protección de los enemigos. Nosotros somos el ejército que ataca y las puertas del Hades no prevalecerá en contra del avanzamiento de aquellos que vienen en su nombre. No va a prevalecer. Nosotros no somos uno de aquellos. Nosotros somos los herederos de lo que Dios ha creado. Y nuestra herencia fue robada de nosotros. Y cuando nosotros volvemos, volvemos con la legitimidad de tomarla de nuevo y restaurar. Nosotros no estamos aquí simplemente a tomar los botines, el botín de las riquezas. Nosotros estamos aquí para establecer el oficio de paz y de buen orden, porque el reino de los cielos no es hablar. El reino de los cielos es poder y es juzgado y es ejecutado en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Cristo está llamado a traer paz a toda la tierra. Y la palabra paz, como dijimos ayer desde el hebreo, Salom, Shin, Lamed, Wa y Mem. Para destruir los establecimientos que establecen desorden.
simplemente escuchamos pero no oímos, porque tenemos una mentalidad diferente. En el término militar, ser la, el ser pacífico no es en lo que estamos negociando, porque tenemos que destruir las fortalezas de nuestros enemigos. El, el príncipe de paz venció, el príncipe de paz venció al enemigo, colocó su pie sobre su cabeza. Ese fue su destino, destruirle la cabeza de la serpiente. Y el Dios de paz, prontamente, en esta hora, nosotros estamos empezando a ver el amanecer de este día, este sonido que proviene de la tierra. El Dios de paz destruirá a Satanás debajo de nuestros pies, porque nosotros somos los pies de Cristo. Nosotros somos las extremidades más inferiores del cuerpo de Cristo. La cabeza está en el cielo. ¿Dónde están los pies? Aquí en la tierra. ¿Dónde están las obras del infierno? En las obras. Las obras están en la tierra. El Dios de paz va a destruir la cabeza del enemigo. Nuestro destino es traer paz en toda la tierra, en el orden divino de paz. Y nosotros hemos estado bien equipados para hacerlo. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que es importante que nosotros entendamos cuáles son las herramientas que usa el enemigo, cómo él ha subyugado a la humanidad, porque el Hijo del Hombre fue revelado por esta razón, para destruir las obras del diablo. Todo lo que estamos venido hablando con relación a gobernar y reinar, el concepto de la dinastía y el orden de reyes. ¿Saben ustedes que hay 62 generaciones desde Adán a Jesús? Y nosotros somos la 63 generación, por cuanto estamos en Cristo. Nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa. Y los negocios de un rey es reinar. Los hombres y mujeres van a sus lugares de sus trabajos, los doctores van a los hospitales o las clínicas, los abogados van a las cortes y a sus oficinas a hacer lo que es inherente en ese trabajo. Los príncipes igual se sientan sobre tronos. Ese es su oficio, para reinar. Los negocios de los príncipes es gobernar. Usted es una realeza. Nuestro negocio es reinar. Y Dios está restaurando una identidad que fue robada en Adán, mientras estamos en Adán. La tierra fue creada. La tierra fue creada para recibir la semilla. Lo primero que Dios colocó en la tierra fue simiente. Trabaja de una manera o de otra manera. Un buen árbol produce buen fruto, buena semilla. El mal árbol produce mala semilla. Cuando Adán fue y negoció su herencia, el hombre que contenía a todos nosotros, y en Adán todos nosotros murimos. En Adán todos nosotros caímos de la gloria de Dios y caímos como presa, y lo que Dr. Segui ha venido hablando en esta mañana en una manera tan descriptiva y con términos tan definitivos es la extensión por el cual ha decaído, o sea, la plenitud del mal, o sea, la cúspide del mal ha llegado a un nivel tan alto, así como la maldad, así como la copa de la iniquidad está sobreabundando. También la copa de justicia se levantará y una será confrontada por la otra, porque el fin de la era siempre sería con un choque entre lo falso y lo verdadero, entre la luz y las tinieblas. Y
tener temor de que pudiéramos perder ese conflicto. Algunos han creado la teología de que salíamos fuera, que nos vamos fuera de este territorio, que nos vamos todos y creen en el rapto. Pero para mí, yo quiero estar aquí. Yo nací para este tiempo. Nosotros nacimos para este tiempo. Nosotros nacimos en este tiempo y para este tiempo. Así que hay algo que se está levantando en nosotros. Cuando Dr. Segi de una manera tan apasionada sacó de las escrituras la identidad que ha sido, ha sido eh, puesta a un lado por las falsas teologías. Nuestros corazones se levantaron como un solo. El sonido del Señor estaba en la casa, está en la casa por causa de que hay un pueblo, aquí hay una gente valiente que estará lista para la aparición del Señor. Así que ármense, ármense, ármense para este momento. El tiempo ha llegado. Sentimos un giro en la atmósfera. Yo le dije a Tamo, claro que iba a haber oposición. 30 escuelas, 17 años, todo lo que ha sido declarado. El enemigo no es un tonto. Él tiene entendimiento, un poco entendimiento de las cosas de Dios y él quiere realmente destruir en el punto. Si tú puedes secuestrar en el momento del giro, él lo haría. Por lo menos eso es lo que él pretende. Por causa de su arrogancia. Él no cree realmente que Dios conoce el fin desde el principio. Él cree que él puede alterar, porque él no tiene la mente de un hijo. Él cree que puede alterar los propósitos de Dios. Así que vamos a entender algo. Vamos a entender. Vamos a poner las armas de nuestra milicia. Vamos a tomar el hacha en nuestras manos. Y comencemos entonces a atacar al enemigo. En nuestras esferas atacaremos al enemigo. Y cuando usted ha sido fiel, Dios te dará un lugar, una esfera mayor de influencia y te dará otra de mayor. Y te dará otra y te dará otra. De toda la casa de Dios serán los hombres poderosos de Sión. Un hombre, la estatura de Cristo, quien en cual su destino es destruirle la cabeza al enemigo. La intención de Cristo, la intención de Cristo es destruir las obras del diablo contigo. Las obras del diablo serán destruidas a través de ti, a través de ti. Efesios 3 dice claramente que la intención de Dios es que ahora, a través de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios pueda ser manifiesta a los principados y potestades en lugares celestiales, de acuerdo a lo que Él había establecido en Cristo. Nosotros estamos en Él. Así que ha habido un giro desde la visión de lo que ha sucedido. Por cierto, la iglesia triunfante ya está establecida en la creación. Es el fin que conocemos desde el principio, la iglesia triunfante. Así que en la medida que vamos persiguiendo y alcanzando la victoria de esta batalla, vamos a entender cómo el enemigo ha podido tener tantas victorias. Así que está colocado en nuestras manos el entendimiento de cómo el enemigo ha podido alcanzar ciertas cosas, pero juntamente con un entendimiento claro vamos a desarmar para que él se haga un espectáculo público. Será diferente de la manera en la cual nosotros lo habíamos hecho anteriormente, pero será efectivo ahora. Esto tenía que realmente pensaba hablar de otras cosas, pero como ha habido un cambio, un giro en el mover del Espíritu Santo,
Por eso quise tocar estos temas. Cuando Dios creó al hombre, la creación del hombre es el último acto en la creación de los cielos y la tierra. Lo último que Dios crea es al hombre, significando de que todo fue para el hombre, todo lo creado fue para el hombre. Porque cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él no estaba mirando exclusivamente a Adán. Él vio en Adán, era la simiente que quería colocar en la tierra. Esa simiente últimamente vio a este hombre como Cristo. Dios vio desde el principio, desde el fin hasta el principio. Lo que estaba en el principio era que Cristo, el hombre espiritual, se levantaría en la tierra, sentado en toda su autoridad en el trono de Dios. Así que, ¿qué sucederá? O sea, ¿cuál sería el porcentaje de que él fallase? No puede simplemente. Nosotros no vamos a fracasar, no vamos a fallar. No podemos porque Dios vio esto desde el principio. Y esto es lo que Dios inició. Esto es lo que Dios inició. Antes de que hubiese un diablo, Dios nos vio a nosotros en Cristo. Antes de la fundación. Acuérdense Efesios 1. Él nos vio a nosotros antes de la fundación del mundo. Nosotros no podemos fallar, no podemos fallar. Lo que nos faltaba era el levantamiento del medio por el cual Dios pensaba ejecutar sus planes, y ese medio es el cuerpo de Cristo. Así que siempre seremos llamados a este punto. Y la necesidad de nosotros en esta capacidad está subrayada por la densa oscuridad que cubre la tierra, que Dr. Shelley lo describió de una manera tan específica. La tierra gime con gemidos indecibles y desea la aparición de los hijos de Dios, porque la creación sabe la historia. Y es por eso que todo lo que ha sido creado existe para servir este propósito. La tierra dará sus secretos para favorecer a los hijos de Dios. Y la tierra, los cielos colaborará con la tierra. Todo en la tierra. ¿Qué creó Dios cuando nos creó? Dios colocó un espíritu de su propia persona en el hombre, en Adán, en una tierra formada. Y el hombre entonces tiene un espíritu. El espíritu del hombre no vino de la tierra, el espíritu del hombre vino de Dios mismo. El origen es que el abismo existía antes que los cielos y la tierra fueran creadas. En el abismo estaban las aguas, estaba el espíritu en el abismo. Esa fue la descripción. El espíritu del hombre no vino de los cielos, sino que vino directamente de Dios mismo. Y cuando dice que Dios sopló el aliento en esta forma de barro, lo que él estaba haciendo era, porque la palabra es descrita como aliento, o sea, la palabra viene como aliento, y esa palabra tiene vida en sí misma, pero tiene más que la habilidad de animar, una forma que no es animada, tiene la capacidad de embestirla con la totalidad del ser, que es capaz de responder a la mente de Dios. Mente a mente, que esta mente que estuvo en Cristo Jesús esté en vosotros. Si Dios
solamente quisiera darnos espíritu, entonces nos hubiese permanecido en el abismo y no hubiese tenido que tener la necesidad de crear los cielos y la tierra. Pero el propósito por el cual Dios nos creó la tierra, era que el Dios invisible pudiese hacerse visible en una creación visible. Entonces quizás usted se haga una pregunta muy importante, el ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es que Dios es amor. El amor como fe, esperanza y amor, las tres atributos de Dios, no pueden operar si no se manifiestan, si no son demostrativos. No pueden. ¿Cómo usted sabe que alguien tiene fe? Muéstrame tu fe por tus obras. Estos no son ideas, reglas que Dios estableció como en el libro de Santiago. Son principios inmutables que trascienden la creación misma. Si usted dice que tiene fe, entonces la fe tiene que ser demostrada. Si la fe no es demostrativa, entonces es una ilusión, es un pensamiento, es una noción, pero no fe. Pero para que la fe pueda tomar sustancia, tiene que ser demostrada por medio de obras. Así que el hecho de que Dios es amor requería ser demostrado. Y la manera en la cual esto sería demostrado tenía que ser igual a la cosa que él quería demostrar. Así que es por eso que no era suficiente que Dios simplemente creara los animales o los peces o las aves. Dios tenía que crear su propia descendencia. Porque con su descendencia usted tiene la oportunidad de poner en manifestación su propia naturaleza. Porque con la descendencia, la descendencia estaría atada a usted. Y no es la idea de la descendencia estar atada, sino es la idea del progenitor para el poder ser y para que la descendencia sea. Así que usted será identificado y entendido por medio de la conducta de su descendencia. Esto se llama humildad en el nivel más elevado, de que tú le entregaras la representación de tu persona a otro. Qué nivel de humildad tan grande. Estas son las cosas que están pasando en las escrituras. Estos son los misterios que están en las escrituras. ¿Por qué ustedes creen que el hombre se le dio la oportunidad de poder tener hijos? Es una noción. No, 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 no. Esta es la naturaleza de Dios mismo. Dios quería demostrar. Por eso es que el hombre es la simiente de Dios. Y es por eso que la investidura del Espíritu en el hombre, entrando al hombre, coloca la simiente de Dios en el cuerpo del hombre. Entonces, cuando la simiente crece, ¿cuál es su destino? De demostrar en exactitud la fuente de su origen. Dios no creó marionetas para que le danzaran a él en el sábado. Dios creó su imagen y semejanza para poner en manifestación en ellos la naturaleza invisible de Dios, porque Dios es amor. Y este es el mandato del amor. No puede exhibirse si no se demuestra. Estoy pasando muchas cosas porque quiero usar este tiempo para descubrir que podamos nosotros entender la maniobra del enemigo, de cómo él frustró eh, los propósitos de Dios y cómo nosotros estamos llamados a ser rescatados de este pozo para ser colocados en la posición que fue la razón misma por la cual Dios estableció la creación. Así que tenemos un espíritu. Nuestros espíritus tienen una mente y la mente del espíritu es capaz de alinearse perfectamente a la mente de Dios. Tanto así
que esa misma mente que estuvo en Cristo Jesús pueda existir en cada uno de nosotros. De otra manera, no hubiese entonces ningún tipo de mandamiento, de que esta mente esté en vosotros, que también estuvo en Cristo Jesús, y Él tiene la mente de Dios. Entonces, cuando se conecta la mente de nuestro espíritu a la mente del Espíritu de Dios, entonces es como lo eterno se nos abre en el tiempo. Y usted entonces se convierte en un guerrero feroz, se convierte en un hombre poderoso, por cuanto usted es un representante, tanto en términos de capacidades y en los términos del mandato. Sus mandatos son suplidos por las capacidades que Dios le da y usted no puede fallar, usted no puede fracasar, porque el hombre de Dios no puede fracasar. No es, es un tema de un entendimiento preciso del alineamiento. Cuando esto se hace una realidad, usted no puede fallar. Esto no es un tema de orgullo, sino cómo es que el enemigo descubrió su vulnerabilidad. Dios colocó al hombre en la tierra, tenía que haber una interfaz entre los cielos y la tierra para que el hombre entendiera a quién está representando y la actitud exacta de esa representación. Pero la intención era que la representación tomara lugar en la tierra. Así que Dios le dio al hombre la habilidad de poder ser la interfaz entre los cielos y la tierra, y ese componente de ser se llama el alma. El alma. Ahora, Dios hizo a los ángeles como siervos de Dios. Todos los ángeles son siervos ministradores que están aquí para el servicio de los santos. La competencia de los ángeles servirle a Dios no es con relación al espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque un ángel no es un hijo. El ángel no entiende la relación entre un padre y un hijo. Así que la tipología del ángel es que es un ser, es un espíritu, porque es invisible, pero en términos de naturaleza, el ángel no tiene la capacidad de poseer la naturaleza de Dios. El hombre posee la naturaleza de Dios. Entonces la orientación de un ángel no es cómo servir el espíritu del hombre, sino que la existencia del ángel como mensajeros del cielo para servirle al hombre, no en el cielo, sino en la tierra. Así que la competencia de los ángeles en su diseño es que ellos entienden el alma del ser humano suficientemente para ser capaces de servirle eh, o de excavarla o de explotarla, y establece un punto de referencia entre el hombre y la tierra. Viene y dice, ¿hay algo que comer aquí? Y su intención en la pregunta es levantar el tema de las bases de la soberanía del hombre en la tierra. Y forzó un como un abismo del hombre poder establecer su dominio en la tierra y el hombre ser. Entonces el hombre comenzó a gobernar sin referencia de los cielos, y por cuanto eso pasó, ¿qué se perdió? ¿Qué se perdió?
Y la visión del propósito del hombre en cuanto a la representación de Dios también se perdió. Entonces el hombre perdió la visión de los cielos y comenzó a moverse en la plataforma del alma y comenzó a operar totalmente diferente. Se escondió de Dios y se vistió él mismo. Y ustedes saben de otros mensajes que eso significa que su alma se separó de Dios e inmediatamente teniendo un entendimiento que era Él y solamente Él el que podía sobrevivir en la creación. Y esa visión fue tan persuasiva porque cuando tú separas, cuando tú en tu mente tú te separas de tu padre, tú eres un huérfano, tú no tienes otra referencia por el cual tú puedes comparar tu ser. Entonces el hombre no sabe cuál es su propósito en la tierra. Entonces lo más sensible para el alma ser es simplemente protegerse y, y asumir la responsabilidad de su propio cuidado. Se percibe que es lo prudente que uno puede hacer por cuanto ahora está enraizado en el temor de estar solo, en el temor de ser separado, en ser individualizado. Y es por eso que el Evangelio del reino es la unicidad en vez del mandato del individualismo. Estos hicieron las culturas imperativas del hombre. El hombre no solamente cayó y creó una cultura de ver, de ver su existencia en la noción de que él tenía que proveerse y defenderse. Y trajo la cultura de una actitud de ser un depredador. Entonces un hijo de este primer hijo mató al otro hijo por causa de la competencia. Y hoy en día mata la competencia. Y rompió todo cuadro que Dios había creado en la creación usando al hombre y a la mujer y a la familia para presentar a Dios. Lo primero que hizo el hombre fue culpar a su esposa por ser un huérfano. Y continúa culpándola a ella. Y ella automáticamente se vuelve defensiva. Y su pregunta, entonces tú piensas que es mi culpa. entonces, entonces dio vida a lo que es la agresión pasiva cuando el hombre no, no responde y ve a distancia y permanece en su mente el hecho de que la mujer es el culpable. El hombre lo articuló como una defensa a sí mismo. ¡Ah, Dios! La mujer que tú me diste. Así que el alma mostró que en la mente del alma los estándares de la verdad confrontan esa mentalidad de que el hombre tenía que autopreservarse y autocuidarse y autoprotegerse. Voy a ver un poquito más adelante. Déjame decirle algo que ha sucedido. Muchas cosas están sucediendo. En un sentido, prefiero que mis mensajes traigan la verdad sin mucho de mi ADN. Pero yo también
tengo que abrazar estas verdades igual que ustedes. Así que quiero decirle lo que me está sucediendo a mí. Desde enero para acá. Me encontré a mí mismo en una posición de un giro en mi ministerio. Viajé mucho fuera de los Estados Unidos y este año estaba más en la casa. No porque lo planeé o lo diseñé, por lo menos no en mi propio control. En enero de este año recibí una llamada que trajo una cadena de cosas. Yo recibí una llamada de una pareja joven, que son de 40 años, y ellos tienen son, son relativamente exitosos. Quizás hacen 700 millones al día, al año. Son gente hermosa, el tipo de persona que todo el mundo quisiera ser. Y son parte de nuestra casa de fe. Y él está relacionado a mí como un hijo. Y él me dijo, nosotros estamos pasando un momento muy difícil y nosotros deberíamos estar viviendo en, eh, en esta vida abundante, pero tenemos serios problemas. Y le dije, ¿cuál es el problema? Y el problema es, le voy a dar los elementos básicos, que su esposa se distraía y con el tiempo la condición se había puesto peor. Era altamente distraída. Cuando le hablaba a ella me decía lo mismo. Odio, me escribo a mí mismo y me pongo unas notas para hacer las cosas y la hago por un momento, especialmente si tenemos, y si, aunque discutamos con relación a mis fallos en esta referencia, pero no me dura mucho tiempo. Y ella me dijo, lo que más fue que se me olvidó recoger a mi hija al colegio. Algo no está bien. ¿Qué estará pasando? Yo había hecho como muchos de nosotros en los 90, cuando yo era joven. Yo fui a la Ciudad de México, donde teníamos una escuela ya. Yo era parte de eso. Y tuve un encuentro con lo demoníaco en una manera, como el omen. Mm. Se percibió una resistencia muy fuerte a lo demoníaco, a niveles básicos. Y aprendí el arte de la guerra en medio de todo. Y tuve que lidiar con los espíritus territoriales de México. Y las batallas eran largas y a veces producían. Una vez un demonio trató de ahorcarme, literalmente. Estaba ahí y estaba al punto de orar por un demonio y este demonio quiso literalmente ahorcarme. Esto produce da risa porque esto va a conformar la visión que ustedes tienen de mi persona con relación de que soy muy intelectual. Ustedes van a dejar de verme así. Así que esta manifestación demoníaca, cuando este demonio quería ahorcarme, yo estoy pensando, y yo dije, parece que ella tiene un ataque epiléptico. Eh, Jebo, los demonios se están tratando de matar. Y el Señor me habló en ese momento. Yo soy tan verde como la grama. O sea, yo era pino nuevo. Y aquí está esta manifestación 1990 en Villa Hermosa, en el estado de Tabasco. Bueno, de todas maneras, así que
El Señor me instruyó a mí y me dijo, no la toques, no hagas nada, simplemente párate. Y mientras ella trató, sus dedos no podía realmente tomar mi cuello y el Señor me dijo a mí, ahora obra, dile que se siente. Entonces la miré a ella, al demonio en la cara de la mujer, le dije, siéntate. Ella cayó como si mi palabra, literalmente le dio un golpe en la cabeza, como si le hubiese dado. Y yo no sabía realmente lo que estaba haciendo, así que entonces comencé a hablar con el demonio y me habló en inglés, en una voz mecánica. Y eventualmente había un punto, le voy a decir esto, en un punto, cuando parecía que estaba al punto de soltarla y que yo iba a vencer, el demonio puso a la mujer a dormir, ¡pap! Y se duerme. Y estaba roncando. Yo no había visto ese tipo de psicosis en mi vida. De todas maneras, cuando le dije despierta, te abre tus ojos, abrió sus ojos, tipo como se ven en las películas, en forma demoníaca. Y yo sabía que no estaba en Kansas ya. Aquí había algo diferente. Entonces, a partir de ese momento me equipé mejor. Ahora no lidereo mucho porque usualmente me deja solo, al menos que me está ofendiendo. Yo no lidio con los demonios, pero en ese momento sí tuve que hacerlo. Así que, entonces cuando recibí esta llamada, le pregunté, y le dije que me iba a reunir, y le dije que oraran y ayunaran y escribir cualquier cosa que el Señor estuviera diciendo. Y yo me maravillé que en esta sesión pude descubrir cómo el enemigo la había atrapado en sus dones. Ella tenía ciertos dones artísticos, pero yo no había entregado su arte al Espíritu de Dios. Así que la inseguridad absolutamente la devoraba a ella. Y había tanto confusión en su cabeza como resultado de eso, que ella se le olvidaban las cosas y esa era la fuente por el cual la familia estaba tan preocupada. Así que le invité a ella a someter el progresivo, el desarrollo de sus habilidades artísticas y la pintura y todo eso, que se lo consagrara al Señor. Y dije, Señor, yo haré con estos dones y talentos lo que tú harás, lo que tú quieres que yo haga. Y automáticamente las cosas cambiaron. Y me he reunido en varias ocasiones porque son personas que pertenecen a mi vida. Y el progreso ha sido glorioso, literalmente milagroso. Y así fue como empezó. Estaba hablando hace 2 semanas después, estaba hablando con un joven abogado. Estábamos desayunando juntos en un restaurante. Luz y yo estábamos en una ciudad, estábamos casi al punto de salir y estábamos desayunando. Y él acababa de mencionar que él había sido abusado como un niño por un hermano. Le dije, sí, lo he perdonado. Bueno, repite conmigo. Yo perdono fulano de tal y mencionó el nombre del ofensor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras yo estaba hablando, él brincó de la mesa, salió al baño y vomitó. Volvió. Y desde ese momento ha sido una persona diferente. Y estos fueron los eventos, 2 eventos
Yo dije, bueno, esas son situaciones que se presentan así. 50 eventos sucedieron similar. 50 eventos. He visto, por ejemplo, un hombre tenía una situación en el ojo. Estaban tratando, avanzando en Dios y de repente no podían penetrar ese bloqueo y el ejercicio de su voluntad y diciéndose a sí mismo qué estábamos haciendo, estaban tratando de activarse, pero nada funcionaba. Y yo no había hecho estas cosas. Bueno, realmente las características son totalmente diferentes de lo que yo hacía en México o en los Estados Unidos, o 20 o 30 años atrás. Esto es de lidiar con creyentes serios de nuestras casas de fe que han alcanzado lugares donde ellos no pueden tener un rompimiento y no pueden entrar en otro lugar de éxito y lo que necesitaban era simplemente otra herramienta. ¿Y saben ustedes cuál fue? El espíritu de discernimiento, el don de discernimiento. Algo que había, su poder estaba atrapado, la autoridad como los hijos de Sión estaba atrapado en la ceguera de cosas que habían sucedido a ellos o cosas que estaban tan cercanas a ellos que sus almas no podían entender. Había un remanente de cosas en sus vidas donde el alma no estaba aún sometida al espíritu. Y no podían escuchar a Dios en esa área y me di cuenta que como un padre espiritual podía entrar en el ambiente y les podía preguntar a ellos. Le preguntaba que ayunaran y oraran y hacían eso y Dios automáticamente les hablaba, pero no sabían lo que significaba. Y entonces cuando él explicaba a ellos por el espíritu de discernimiento lo que eso significa, las cosas salían automáticamente. Y en el caso de un hombre, un señor mayor, tenía, tenía un problema con mi ojo y cuando él fue liberado, como de un tic en el ojo, él abrió sus ojos y dijo, la primera exclamación fue, puedo ver ahora, era como algo que le impedía. No sabía ni siquiera que tenía ese problema, que parece que era ciego como de un ojo, y como eso se movía. Quiero decir algo. Así que yo comencé a preguntarle al Señor, ¿qué es esto? Porque parece que esto volvió de nuevo, cosas que habían sucedido en tiempo atrás. Y el Señor comenzó a mostrarme de una manera más que hay estrategias del enemigo que se aplicará contra su alma mientras usted estuvo en el vientre de su madre. Al menos que Dios se lo muestre a usted, usted no tiene idea de realmente darse cuenta de esas cosas. Cuando él me dijo mis asuntos del vientre, yo automáticamente entendí, eso parece psicología, o eso es alguna de esas otras cosas. Y entonces él me dijo, ¿ha considerado Juan el Bautista? ¿Has considerado a Juan el Bautista? Y el Señor me pregunta, cuando se me pregunta, ¿has considerado algo? Quiero tomar parte del tiempo que me queda para explicarles a ustedes dónde las artimañas del enemigo que están llamados a dejarnos por el espíritu del discernimiento espiritual, que es una de las armas más poderosas que tenemos nosotros. Así que estamos llamados a que con la autoridad que Dios nos ha dado,
serán destruidas esas raíces que nos atan. Y en cada caso, 50 años después, el mínimo de 50, cada uno fue instantáneamente liberado y hecho libre. Me acuerdo la historia de cómo Jesús echó fuera el demonio de la mujer, de la que estuviera con el flujo de sangre. Simplemente la mujer se levantó. Porque los demonios traen con ellos maquinaciones para que nosotros no podamos ver. Y estas estratagemas, estas maquinaciones, es que nosotros tenemos la autoridad como un hijo de justicia, es hablar a un demonio donde quiera que ocupe un territorio en la tierra. Si él ocupa, perdón, el territorio en otra persona, en la circunstancia, usted le puede hablar desde la autoridad que se le ha dado, desde el trono de Dios. Es importante que hables con precisión, por cuanto cuando confrontas directamente, o sea que tú tienes autoridad, y las personas serán liberados y se regocijarán en esferas que ahora tú reinas. Entonces, al considerar a Juan el Bautista, en el momento no parece que hubiese una relación entre Juan y el Bautista. ¿Qué beneficio pudiéramos sacar? El bebé eh, brincó en el vientre. El feto en el vientre de María no tenía experiencia con el mundo externo. No podía ver. Las limitaciones de su cuerpo físico estaban atados porque estaba en el vientre. Pero había un reconocimiento de la presencia de Dios en el vientre de María, que fue trasladado. Es el espíritu en el niño reconociendo el espíritu de Dios en este hijo del espíritu, por cuanto no había separación de Dios. El alma estaba totalmente alineada al espíritu, y las órdenes del espíritu al alma era regocijarse. Dios estableció ese orden. Usted escuchas en el espíritu, tu alma está de acuerdo para tener una sola mente, entonces su cuerpo se regocija. Eso sucedió aquí hoy. Este sonido que se levantó mientras Segui hablaba, su espíritus estaban escuchando al Señor, sus almas estaban, y una voz trajo alabanza y gloria a Dios. Así es como Dios nos hizo para que funcionáramos. Así que el alma de Juan el Bautista le ordenó al feto de brincar en el vientre. Sí, les quiero mostrar la conexión aquí. 30 años después, Jesús va a Juan el Bautista para ser bautizado, que está bautizando en el Jordán. Y le dijo, bautízame. Y Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a donde mí para yo bautizarte. Y Jesús le dijo a él, permite que eso haga ahora para cumplir toda la justicia, todos los requerimientos de la justicia. Entonces Juan lo hizo. Pero quiero establecer esta historia porque quiero llegar a un punto. Ahora usted diría, de todas las cosas que llegaron a Juan, toda Judea fue a donde él, pero de todas las personas que fueron a Juan, solo a un hombre, yo necesito ser bautizado por ti. Y usted pudiera decir que el Espíritu del Señor le dijo a Juan que Jesús era el Cordero de Dios. Así como cuando Jesús se estaba acercando a Juan. Pero eso no es lo que sucede. Juan dijo, yo no lo hubiese conocido, excepto que el que le envió a bautizar me dijo a mí que aquel a quien yo vea
el Espíritu de Dios descender como en forma de paloma y permanecer. Ese es el que te va a bautizar a ti con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Cuando Jesús fue donde Juan, no, no él bautizó y salió de las aguas. Inmediatamente el Espíritu Santo lo llamó al desierto para ser tentado por Satanás. Así que no había ninguna otra conversación entre ellos. Simplemente fueron 41 años después que Jesús, 41 días después que Jesús, que estaba aún bautizando en el Jordán, y dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ya tenía su prueba. ¿En qué base? ¿En qué base Juan reconoció a Jesús lo suficiente para decir, ¿por qué tú vienes a donde mí para ser bautizado? Yo necesito ser bautizado por ti. El alma retiene la memoria de las emociones que se el alma retiene las emociones aún antes de uno nacer y predispone su conducta aún 30 años después, sin ninguna intervención o causa. Entonces imagínense que esto no es solamente en el justo, sino que también en las maquinaciones del enemigo que han sido levantadas contra ti a través de los ancestros, que le dieron ilegitimidad, que le dieron legitimidad para ser atacada en el vientre de su madre. Todo esto fue traído a mí de una manera muy fuerte cuando una de las personas que pidió ayuda, y yo le dije a la mujer, para por supuesto, no, quiero que sepan que no todas son mujeres, pero le dije, y ella me dijo, lo único que sé que el Señor me dijo es que yo soy un guerrero. Y después agregó, quizás porque cuando yo salí del vientre yo tenía el cordón envuelto y yo estaba peleando por el aliento de vida, el aliento de oxígeno, y estaba luchando por mi vida. Y eso produjo en mí un temor a ser encarcelado, para producir en mí un temor, un temor a ser encarcelada. Entonces ella estaba obrando en memorias, ella estaba siendo oprimida por memorias que ella tenía, que ya ni siquiera tenía recuerdo ni un punto de referencia. Bueno, solo me quedan 2 minutos, pero simplemente voy a cortar aquí mismo. Muchos de ustedes, mientras escuchen estas palabras, lo que el enemigo trata de hacer es venir a robarlas. Y lo que él es capaz de incitar en usted para robarle las palabras son memorias y emociones que crean duda y temor e incredulidad. El alma del ser humano está compuesto por ciertos elementos, dos de los cuales son la mente y las emociones. El ser humano toma decisiones y justifica el alma toma decisiones en base a las emociones y lo justifica con su mente. Si el enemigo puede controlar las emociones, puede controlar entonces la mente. Las emociones se refieren al corazón, en el cual fluye la vida. Así que el corazón que está en el alma es el ataque, que es lo que el enemigo usa para atacarte por cosas que tú has hecho, o cosas que te hicieron a ti, o cosas que la gente antes que tú hicieron. Y cuando él es capaz de capturar esas emociones, él destruirá tu confianza, recordándote a ti en tu ambiente de una emoción que, que te ató y que
impide y te impide ver la realidad de tu posición, y es por eso tenemos que vencer todo esto por medio de la fe. Y una de las herramientas que tenemos, y si hablo de nuevo, hablaré un poquito más, pero ya tengo que cerrar. Voy a decir dos frases. Es por esto que usted descubre, que yo descubrí 15 casos en mi propia casa de fe, 50 casos de creyentes que fueron destruidos por causa de sus emociones y no sabían qué hacer. Yo no entendía esto. Y mientras fui inquiriendo, más Dios me mostró. Porque toda la vida de Jacob, en cada una de las situaciones de la vida de Jacob, él la manipulaba en cada caso. Le roba a su hermano, le, le roba la primogenitura, engaña a Labán, le engaña también a su papá, y también el tío le engaña a Jacob. ¿Y qué de esto? Su alma estaba identificada por su nombre, hasta que Dios le dio otro nombre. Dios está descubriendo, Dios está revelando las maquinaciones del enemigo en tu vida y dándote a ti las armas de guerra por el cual tú puedes traer las escrituras que nunca quizás, pero el espíritu de sabiduría y revelación te revela las maquinaciones del enemigo. Están siendo reveladas las maquinaciones del enemigo para que nosotros podamos descubrir el poderío de Dios que está residente en nosotros en la forma de dones como el espíritu del discernimiento de espíritu. Sea la gracia sobre vosotros. Pónganse de pie. Ha habido un giro. Estamos ganando el territorio. Estamos siendo restaurados en el espíritu de nuestra mente. Estamos retornando a los caminos del Señor. Estamos descubriendo el camino y la fuerza del Dios viviente, que es nuestra herencia como hijos de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos para que tú nos liberes de todo el mal, para que nosotros podamos ser los instrumentos por el cual tú vas a destruir las obras del diablo en otros. Oro para que el Espíritu Santo pueda hablarnos con relación a estas áreas de oscuridad. Serán escuchadas en el hombre interior, en la mente del Espíritu, en la medida que nosotros intencionalmente estamos de acuerdo con el Espíritu de Dios para reinar internamente nuestra alma, la mente de nuestra alma, que puedas de nuevo alinearnos para que los susurros de Dios cada vez sean más claros y más claros en nuestras vidas, y que las cosas que estaban escondidas en las escrituras, el pan de los hijos, el armamento de nuestras guerras, la gloria y el poder de Dios, que es nuestra herencia como los hijos de Dios, pueda resonar y pueda ocupar todo internamente en nosotros, para que seamos levantados en la posición de Sión en el día del Señor como los hijos de Dios, para hacer obras gloriosas, no siendo encarcelado por el espíritu de temor, duda e incredulidad y todas las otras maquinaciones del enemigo. Yo oro que tú nos levantes para que nosotros estemos completamente conscientes de toda forma del enemigo, porque son fragmentos de la imaginación.
Te pido que los ojos de nuestro entendimiento sean totalmente abiertos para que nosotros podamos entender todas las maquinaciones del diablo en la medida que se levantan contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestras casas de fe y aún en contra de naciones. En la medida que nosotros llegamos, la palabra del Señor que procede de nuestra boca sea como como una arma de guerra que destruya las obras del enemigo y que nosotros podamos liberar las tierras de las torturas y las maquinaciones del enemigo. Yo oro que como una señal de estas cosas, en los días inmediatamente delante de nosotros, que tú permitas que llueva sobre la tierra, físicamente llueva, para que el pueblo de Dios se vean esto como una señal y que puedan entender que ya podemos hablar a los cielos, podemos hablar a los principados, podemos hablar a los poderes en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la creación responderá, todo en la creación responderá, todo va a responder, todo lo que se levante en contra de Cristo pueda responder a la orden de los hijos de justicia. Te damos gracias, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, doctor Sam. Bueno, muchos de nosotros tenemos que ir y comenzar a escudriñar nuestras vidas y verificar los bloqueos que se nos han venido y con y que nuestras almas han sido atrapadas para que el ojo vea a través de estas cosas y analizarlas y traerlas bajo la autoridad de Cristo, trayendo todo pensamiento cautivo a Cristo, todo pensamiento que se levante